Al llegar la noche, la luna despierta nuestras pesadillas. La luna fantasma. Con Víctor Mendoza. Bienvenido. Exquisita y aterradora luna, compañero nocturno. En esta ocasión voy a contarte algunos de los más extraños y aterradores cuentos que los padres de toda Europa contaban a sus niños antes de ir a dormir. Historias sobre monstruos, asesinos y brujas que vendrán por la noche a hacerles cosas horribles si no obedecen y se portan mal. Obviamente ser padre no es una tarea fácil. Es por ello que estos relatos han sido utilizados durante siglos como manera de educar y respetar las indicaciones de los padres y adultos. Incluso cabe destacar que algunos de estos cuentos se utilizan en esta época moderna. Sin más preámbulo, compañero nocturno, comencemos con 7 de las más aterradoras historias con los que se asusta a los niños europeos. El cuento de Mamá Cabra y sus 3 cabritillos, Rumania. Hubo una vez una cabra que tenía 2 hijos muy traviesos y uno muy bueno. Un día salió y les dijo que no abrieran la puerta hasta que ella volviera y oyeran su voz. El lobo había estado escuchando toda la conversación e intentó imitar la voz de mamá cabra, pero no consiguió engañar a los 3 cabritillos. Así que fue con el herrero, le pidió que le afilara la lengua y los dientes y volvió a intentarlo. Los 2 cabritillos traviesos creyeron el engaño y abrieron la puerta, aunque los 3 se escondieron por si acaso. El más bueno de los 3, que era además el que más temía al lobo, había escogido el mejor escondite y logró sobrevivir. El lobo devoró a los otros 2 a excepción de sus cabezas, que colocó junto a la ventana, modificándoles la expresión para que pareciera que los cabritillos sonreían y hacer creer a su madre que estaban felices de verla. A continuación, el lobo impregnó las paredes de la casa con la sangre de sus víctimas y se marchó. Cuando mamá cabra regresó, su único hijo vivo le contó lo sucedido. Tras conocer la historia, mamá cabra decidió invitar a cenar al lobo para honrar a sus 2 hijos fallecidos, fingiendo no saber que él era el responsable de sus muertes. Hizo sentar al lobo en una silla de cera, bajo la cual encendió un fuego, incendiando la casa y quemando al lobo con ella, mientras ella y su hijo le lanzaban piedras. Esta historia, escrita en 1875 por el escritor clásico Ion Creanga, está incluida en el programa educativo de guardería rumano para niños de entre 2 y 5 años. Supuestamente, sirve para enseñar a los pequeños las consecuencias que tiene desobedecer a sus madres. Con ella también se pretende ayudarles a expresar mejor sus sentimientos. Baba Yaga, Polonia. Baba Yaga es una bruja malvada que aparece en las versiones no oficiales de muchos cuentos infantiles polacos. La historia cuenta que si te peleabas con tus padres
y decidías irte de casa, acababas perdido en los bosques, donde Baba Yaga moraba su vida en una pata de pollo, o en una casa hecha de pan especiado. Se desplaza volando en una estupa, una especie de mortero o urna de hierro. Tiene una pierna esquelética, y suele acompañarlo un gato, un cuervo, un búho o una serpiente. Pese a que es ciega, es capaz de moverse con total soltura, gracias a su agudo sentido del olfato. Baba Yaga puede seguir el rastro de tu olor, así que si Baba Yaga te persigue, no esperes poder escaparte de acabar en una olla hirviendo. El chupadedos, Austria. Trata sobre un niño llamado Conrad, que no dejaba de chuparse el dedo. Su madre le decía que parara, pero él la ignoraba, así que le advirtió de que, si no dejaba de hacerlo, vendría un sastre y le cortaría los dedos. Quizás ahora suene un poco raro, pero en el contexto del siglo XIX, podría ser una forma muy adecuada de asustar a tus hijos para que te hagan caso. Entonces viene la parte interesante. La madre de Conrad tuvo que salir, momento que aprovechó el sastre para hacer su aparición y perseguir a Conrad con sus enormes tijeras. Cuando lo atrapó, le cortó los dedos al pobre muchacho. Aunque aquí se ha contado la historia de forma prosaica, originalmente estaba escrita con rimas que la hacían aún más espeluznante. ¿Qué clase de rima infantil cuenta la historia de un niño que casi muere desangrado porque le han cortado los pulgares por, bueno, chupárselos? El chupadedos, de Heinrich Hoffmann. Carius y Bactus, Dinamarca. Se supone que la historia de Carius y Bactus sirve para que los niños se cepillen los dientes y coman cosas sanas. Si no lo hacen, unos amenazantes troles les agujerarán los dientes para crear sus hogares y establecerse en ellos. La historia es la siguiente. Había una vez un niño llamado Jens que nunca se limpiaba los dientes y al que le encantaba comer dulces. Como consecuencia, el troll de pelo negro, Carius, y su hermano pelirrojo, Bactus, agujerearon los dientes de Jens, los convirtieron en horribles casas de troll y vivieron una vida próspera en su boca. Aquellos pequeños monstruos sádicos, armados con picos, se pasaban el día componiendo rimas sobre sus comidas azucaradas preferidas y cantando mientras martilleaban y perforaban los dientes de Jens, discutiendo si sería mejor crear su vivienda en el incisivo o el molar del muchacho. Lo que más temían era, como ya lo has de ver adivinado, el cepillo de dientes. Mientras Carius comentaba alegremente que hacía semanas que Jens no se cepillaba los dientes, Bactus se encogía al pensar en aquella época horrible en la que el chico solo comía zanahorias y pan de centeno. Los troles se alegraban enormemente cada vez que Jens se comía una pasta o alguna chuchería cargada de glucosa y cantaban sobre cómo crecían gracias al caramelo y al pastel. Soñaban con el día en que la boca del pobre Jens estuviera tan podrida que pudieran invitar a toda su estirpe a vivir allí. Al final, Jens se arma de valor y va al dentista, quien desaloja de su boca a aquellos malvados bichos de una vez.
por todas. Esta historia fue creada en 1949 por el escritor infantil, compositor e ilustrador noruego Torbjørn Egner y se publicó por primera vez en Dinamarca en 1958. Desde entonces, se ha convertido en un cuento obligado de buenas noches que ha pasado de generación en generación. Hoy puede encontrarse en formato de libro y audiolibro, y se presenta en gran número de espectáculos de marionetas y obras de teatro. La historia ha sobrevivido a su autor y sigue con su misión de fomentar los hábitos de higiene dental y alimentación sana entre los niños. La madre asesina, Grecia. El cuento narra la historia de Konstantin, único hijo de familia. Un día llegó a casa de la escuela y se encontró a su madre durmiendo con otro hombre que no era su padre. La amenazó con contárselo a su padre, y por mucho que su madre le suplicó, el niño se mantuvo firme en su decisión. Entonces, la madre de Konstantin lo mandó a su habitación, esperando que se durmiera, donde lo asesinó. Luego cocinó su hígado. Cuando llegó el padre, se preguntó dónde estaría Konstantin, y la madre le dijo que seguía en la escuela. El padre fue a buscarlo, pero la profesora le aseguró que el muchacho se había marchado hacía mucho rato. Cuando el padre regresó a casa, la madre le sirvió el hígado de Konstantin para cenar. En ese momento, apareció el espíritu del niño asesinado, explicó todo lo ocurrido y reveló a su padre que se estaba comiendo los órganos de su hijo. Naturalmente, el relato molesta un poco al padre, quien decide decapitar a la madre con una espada. Muchos historiadores creen que el cuento se escribió originariamente en los siglos XVI y XVII y aparece en distintas variantes en muchos libros de folclore. Se dice que el propósito de la historia era advertir a las jovencitas sobre las consecuencias del mal comportamiento. La terrible historia de las cerillas, Alemania. Como la mayoría de las historias horribles que se les cuenta a los niños antes de irse a dormir, la terrible historia de las cerillas tiene una gran moraleja. Si no haces caso a tus padres, acabarás muriendo de una forma horrible. La protagonista de esta historia es una chica llamada Paulinchen, a la que sus padres dejan sola con sus dos gatos. Como está aburrida, cuando encuentra unas cerillas, decide que son un pasatiempo genial e intenta encenderlas, como tantas veces había visto a su madre hacerlo. Sus dos gatos intervienen y le recuerdan que su padre le había prohibido que lo haga, pero ella no hace caso. Enciende una cerilla y se pone a bailar con ella en la mano, fascinada por la belleza de la llama en movimiento. Por supuesto, la historia no acaba bien. Paulinchen acaba prendiendo fuego a su vestido y segundos después, todo su cuerpo está en llamas. Los gatos desesperados piden ayuda a gritos, pero nadie puede oír sus súplicas ni los terribles alaridos de la niña. Poco después, todo termina. Paulinchen está muerta. Ha quedado reducida a un montón de cenizas y solo sus zapatos quedan intactos. Los gatos siguen ahí,
llorando y preguntándose dónde están sus pobres padres. Pese a ser horrible, la historia se cuenta a los niños desde muy pequeños, porque, por lo visto, nunca se es demasiado joven para aprender que lo más importante en la vida es hacer caso a tus padres. El hombre del saco, España. En España tenemos la historia del hombre del saco. Se trata de un tipo muy feo, que recorre las calles de noche con un saco vacío en los hombros, en el que mete a niños perdidos, a los que se han portado mal durante el día, o a los que no quieren irse a la cama por la noche. Una vez en el saco, nadie sabe qué les pasa a esos niños, o a dónde los lleva el hombre del saco. Lo más preocupante de esta historia es que ese hombre existió de verdad. Ocurrió en 1910 en Almería. Según los informes policiales de la época, un hombre al que llamaban el Moruno pagó un montón de dinero a un curandero para librarse de la tuberculosis. El médico le indicó que bebiera la sangre de un niño y que se masajeara el pecho con sus tripas. Y así lo hizo. El curandero y otros 2 hombres secuestraron a un niño y lo metieron en un saco. Luego, le rajaron la axila para extraerle la sangre que ofrecieron al Moruno. Y finalmente, aplastaron el cráneo del muchacho con una roca. Después vino la carnicería. Lo abrieron, le sacaron la grasa y las tripas y las restregaron sobre el pecho del Moruno. Uno de los hombres acabó denunciando todo lo ocurrido a la policía. Los 3 hombres fueron sentenciados a muerte. Todavía hay gente en Almería que recuerda las canciones que se solían cantar en la época sobre aquella horrible historia. Era tan impactante que todavía hoy asustan a los niños diciéndoles que si no se portan bien, va a venir el hombre del saco. ¿Qué te han parecido estas peculiares historias, compañero nocturno? Estoy seguro que tu niño interior se ha estremecido con al menos un par de ellas. De ahí radica la efectividad de las mismas desde hace ya varias generaciones. Educar a los niños siempre será una tarea titánica. Por ello se recurren a este tipo de relatos, a la vez que otros métodos como el regaño y el castigo. Aunque pareciera ser un método de enseñanza cruel, realmente se desea el bienestar del infante. Todo padre se estremecería hasta los huesos el solo pensar que alguna de estas historias le sucediera en verdad a sus hijos. Ese realmente sería el más abominable y aterrador relato que pudiera imaginarme. Por lo pronto hemos concluido. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Nos encontraremos en la siguiente luna, compañero nocturno. Espero fervientemente que sueñes con algunas de estas historias. Yo fui Víctor Mendoza y te deseo exquisitas pesadillas. La luna fantasma. Con Víctor Mendoza.